que SBA ha entendido la industria de la construcción como pocos. Así que bueno, nada, los quería dar la bienvenida. Eduardo Nacle, director de SBA Working, y la doctora Castro, jefa del departamento técnico de SBA Working, que nos van a exponer, nos van a contar un poco sobre SBA y después nos van a contar también sobre la vigilancia sanitaria específica en la construcción, una propuesta de unificación de criterios. Adelante, Eduardo. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, agradecer a la Cámara la oportunidad de estar aquí hoy, de permitirle a SBA Working ser auspiciante principal ya por segundo año, lo cual creemos que es importante entre todos contribuir a una mejor seguridad y salud ocupacional en las empresas de la construcción. El tema que vamos a tratar hoy es la importancia de volver a poner en el tapete, que se vuelva a hablar, o por lo menos intentar unificar criterios a la hora de la salud de los trabajadores, sobre todo en aptitudes que vemos que no está de todo claro en la normativa en referente a lo que se viene hablando, de la importancia de las normas, para tratar de varios puntos de vista que colaboren en la empresa, en la gestión de la empresa, de las empresas, que no vean esto, que en esto creo que estamos todos totalmente de acuerdo, que la salud y seguridad ocupacional no es un gasto, es una inversión, es de las inversiones que las empresas ven, que se pagan continuamente, se ve que la gente va más contenta a trabajar, los trabajadores sanos van más contentos a trabajar, faltan menos, se certifican menos, y bueno, y las empresas tienen a sus trabajadores todo el tiempo máximo que puedan explotando sus capacidades y no gente que por diferentes motivos de salud tienen que abandonar el trabajo por diferentes causas que se pueden prever o ayudar a que la salud de todos los trabajadores sea mejorada. En esto está nuestra empresa, así que desde ya le decimos que SBA Working está para colaborar en todo lo que tenga que ver con este aspecto en la parte técnica de lo que nuestros profesionales están a disposición. Esto va a ser un trabajo que tiene que involucrar a todos, por supuesto, a todos los técnicos, a los ministerios, a los que controlan, al Ministerio de Trabajo, o sea, que con la salud de los trabajadores de las empresas esté normatizado y nadie pueda, digamos, sacar ventaja o intentar ahorrar en eso, que en realidad no es un ahorro, sino va a ser un gasto, que puede ser un gasto, no solo que puede tener consecuencias penales, sino en la salud de los trabajadores, que es lo que queremos todos evitar. Eso es lo que me refiere a mí lo que voy a decir. Vamos a dejar a la doctora Micaela Castro, que es la jefa de nuestro servicio técnico, que se explaye y bueno, les comente lo que hemos visto en este tiempo en relación a lo que se podría tratar de unificar en criterios en salud ocupacional. Gracias. Buenas tardes para todos. Muchas gracias a la Cámara de la Construcción por este espacio. Muchas gracias por la atención a todos ustedes. Bueno, esta primera imagen tiene que ver con lo que venía conversando recién el doctor Nacle en relación a la visión desde la gestión empresarial o desde la gestión sanitaria, digamos, como empresas sanitarias, y bueno, de qué es lo que nosotros estamos viendo, de estar ya hace tiempo en la industria de la construcción y acompañar distintos procesos de gestión sanitaria, de gestión CISO, que es la integración de los aspectos de seguridad y los aspectos sanitarios. Y bueno, tienen que ver con lo que planteaba en relación a esta visión de integrar, ¿no? De integrar la gestión de la salud ocupacional. Entonces, bueno, los ejes de lo que les voy a intentar transmitir tienen que ver con los antecedentes, que bueno, esto que venía diciendo el doctor Nacle, de poner nuevamente sobre la mesa algunos procesos que ya venimos transitando hace algunos años, algunos puntos clave o de relevancia en lo que tiene que ver con vigilancia sanitaria específica, cuál es la propuesta o de qué estamos hablando cuando estamos hablando de proponerles un consenso. Y bueno, finalmente algunos comentarios en relación a lo que podría ser un carné del trabajador de la construcción, que habilite a los trabajadores y trabajadoras a desempeñarse en ámbitos de la construcción. Entonces, bueno, los antecedentes tienen que ver con, primero vamos a
por si alguien no tiene muy presente de qué hablamos cuando hablamos de vigilancia sanitaria específica. Vigilancia sanitaria específica, justamente hace un rato que venimos hablando de gestión, de procesos de gestión, y la vigilancia sanitaria específica tiene que ver con una gestión sanitaria, es una aproximación a la salud de las personas, de los colectivos de personas, y es un proceso sistemático de vigilancia de la salud de las personas, es una forma de acompañar el sufrimiento en el trabajo y también de fortalecer esos aspectos que nosotros identificamos que fortalecen a las personas, que identificamos que, bueno, esta forma de trabajar les viene bien a las personas fortalece su salud, así como otros procesos hacen sufrir a las personas o a los equipos. Entonces, bueno, eso es vigilancia sanitaria específica. ¿Y por qué específica? Porque la idea es afinar la puntería en relación a, bueno, cuáles son los factores que no solo están presentes como nuestra formación en medicina nos viene enseñando en los espacios de consumo, en los espacios de qué comemos, qué tipo de actividad física desarrollamos o no, en fin, sino en el espacio de producción, ¿no? Entonces es específico cuáles son los factores y los elementos que están presentes en ese espacio de producción. Entonces, bueno, rememorando un poco de qué hablamos cuando hablamos de vigilancia sanitaria específica, que es un proceso sistemático en el cual nosotros fijamos en forma previa de cuál es la aproximación a la salud de las personas, a los grupos de personas, cuáles son las herramientas de aproximación a la salud, cuál es la periodicidad estándar, cómo varía esa periodicidad en relación a lo que vamos encontrando. Y nosotros venimos trabajando en esto hace tiempo, y acá yo hablo del 2015, porque en la normativa que nosotros venimos bueno, que Ignacio, Robert, venimos hablando de normativa, se identifica una dificultad o una situación problema que creo que muchos técnicos de seguridad con los que están acá presentes o con los que hemos compartido incluso espacios, hay algunos aspectos vinculados a nuestro métier, a nuestro trabajo como médicos, que tal vez no están específicamente detallados en la normativa. Pues claro, nuestra carrera lleva un par de días, ¿no? Es una carrera larga en la cual estudiamos no solo medicina, sino que una especialización, una larga especialización en medicina del trabajo. Y resulta que la normativa, nosotros entramos en escena de un tiempo a esta parte, con nuestras herramientas a aportar. Pero ¿qué pasa? Digamos, estamos siempre, digamos, nuestros compañeros de trabajo son técnicos en seguridad, son CISO. Y a veces hay un tema de cómo nos explicamos y cómo transmitimos, bueno, qué es lo que para nosotros es necesario. O sea, a ver, no sé qué es lo que le tengo que pedir en vigilancia sanitaria porque el 125 no dice qué examen le pide a un trabajador. Es cierto, bueno, para eso estamos nosotros aquí. En fin, más allá de eso, sin duda que existe, yo creo que una gran oportunidad de mejora en cuanto al diálogo que podamos llevar adelante. Y este proceso esto ya está identificado, y lo cual inició un proceso. En el 2015 se formó un grupo de trabajo en el cual tuve el gusto de participar. Aprendí muchísimo en ese proceso, en el cual, bueno, los grandes actores son la Cámara de la Construcción, o fueron la Cámara de la Construcción, los trabajadores nucleados en sus organizaciones, el Estado desde sus espacios específicos, que también resulta que son muchos de los auspiciantes, porque son los actores estatales que representan, ¿qué es el Estado? Representa el colectivo más allá de industria de la construcción, ¿no? O sea, todos los uruguayos, en definitiva. Entonces, bueno, quienes tienen o quienes vienen estudiando este tema, ¿no? Salud en el trabajo, en particular, espacios, ámbitos de la construcción. Entonces, bueno, en ese momento lo que se generó, y aquí ven que tiene una marca de agua que es documento de trabajo, un informe que los invito a pedirle, quienes no lo conocen, a los actores que ya tienen o sea, algunos años en las empresas. Este es un documento de trabajo que pedí especialmente autorización a la directora en su momento del área de seguridad y salud ocupacional del Ministerio de Salud Pública para compartir, porque en su momento fue un documento de trabajo, digamos, confidencial en borrador, que se generó y pasó al Ministerio de Trabajo,
el Ministerio de Salud Pública, fue quien nucleó y generó esta dinámica en la cual acudimos a las cátedras específicas de Facultad de Medicina, planteando cada uno de los aspectos que desde el punto de vista médico-laboral para nosotros es de relevancia. En particular, en situaciones especiales, le llamamos en su momento, se definen en ese documento de trabajo las situaciones especiales, que estamos hablando de trabajo en altura, trabajo en espacios confinados y maquinistas, o sea, espacios especiales que tienen algunas características que nos parecía importante empezar a consensuar. Y la descripción inicial que está en ese informe, en ese documento de trabajo, que seguramente todos los jefes CISO de las empresas o quienes tienen, por lo menos desde el 2015, están presentes en esta escena, tienen acceso a él, y si no, está disponible. La Cámara seguramente también se lo puede transmitir. Nos importaba rememorar eso, ponerlo sobre la mesa nuevamente. Es un documento que está, si bien hay algunas cosas que se pueden volver a conversar, a grandes rasgos es un trabajo que fue brillante, sin precedentes además. Creo que no hay otra rama que haya llegado a plantear un borrador de este estilo. Y bueno, nos parecía importante, en primer lugar, refrescarlo, rememorarlo y rescatar algunos aspectos vinculados a lo básico, lo mínimo. Si bien estamos hablando de maquinistas, estamos hablando de trabajo en altura, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de trabajo en altura? Podríamos tener una ponencia solamente dedicada al tema. En ese documento, hay algunos, justamente, quienes detallaron estos aspectos técnicos en seguridad. Porque no es lo mismo trabajar en una estructura fija, no es lo mismo trabajar en vertical, no es lo mismo un acceso escalado, sin duda. Entonces, hay algunos aspectos que hay que afinar, pero consideramos que hay algunas cosas que se pueden consensuar, y esa es la invitación. A abrir un espacio de consenso para decir, ¿qué es lo básico? ¿Qué es lo mínimo? Si bien cada servicio de salud en el trabajo puede tener su perspectiva, tal vez tiene muchas ventajas empezar a pensar en colectivo como rubro, como rama de actividad, qué es lo mínimo, qué es lo que no puede no estar, ¿no? Y que también tiene que ver con la experticia de los colegas que se hacen cargo de firmar una aptitud para el trabajo, de hacerse cargo de una vigilancia sanitaria específica que tiene que ver con, específica para una tarea en particular. No cualquier médico pregunta, ¿y cuál es el acceso? Sí, no, pero mira que no estás puesto al vacío. Pero ¿cuál es el acceso? 12 metros. Dato de la realidad de hace horas, diría. Entonces, y eso importa, porque, por ejemplo, está buenísimo tener una historia médico-laboral, pero 12 metros por escalera. Una evaluación cardiológica, una evaluación oftalmológica mínima, básica, es muy importante. Es muy importante y creo que se puede pautar algunos aspectos básicos mínimos desde el colectivo, o sea, que sea un contenido, esto sea un insumo. La idea es, más allá del cumplimiento, después cumplimos los requisitos legales, pero sería buenísimo que esto sea un contenido para que estemos hablando todos en el mismo idioma. Estemos hablando de que una historia médico-laboral tenga que tener una jefatura médico-laboral, una jefatura con formación en la materia, que si bien es cierto, no hay cuántos médicos del trabajo se necesitan para hacer una historia clínica por parte de un especialista formado, titulado. Pero si hay un jefe atrás, la idea es que el jefe atrás pueda estar formando y pueda estar de alguna manera pautando a grandes rasgos y poniendo la firma final, ¿no? Un colega con formación en la materia. Entonces, allí les proponía, por ejemplo, rescatar de ese documento lo que es una evaluación médica básica, con esos aspectos, ¿no? Una historia médico-laboral con un enfoque orientado a los riesgos en el trabajo, una evaluación oftalmológica en relación a las capacidades visuales. Es muy importante la percepción en estas condiciones, en estos trabajos especiales del trabajador. Y luego una evaluación cardiológica, porque vemos que los factores de riesgo cardiovasculares son muy importantes, están muy presentes, los trabajadores están activados, casi todos tienen presión alta, o la desalimentación, porque sabemos las dificultades nutricionales para acceder a alimentación de calidad en las obras, deslocalizados fuera de sus hogares, en fin, las opciones muchas veces del proveedor de alimentos no es lo ideal. Entonces,
una evaluación cardiológica por lo menos para saber en qué situación nos encontramos. Bueno, acá una propuesta como un poco para cerrar la idea en relación a la vigilancia sanitaria que hablábamos, que es una dinámica de gestión sanitaria sistemática, en la cual decimos, bueno, cada determinado tiempo, cada 2 años vamos a hacer una evaluación psicofísica, lo cual es flexible y es en relación a los hallazgos, porque hay cosas que realmente cuando las vemos necesitamos que la persona consulte y empiece a hacerse cargo. Muchas veces también recomendamos, bueno, que haya posibilidad, que la persona tenga posibilidad de justamente empezar a hacerse cargo de su salud o de esa situación de salud que identificamos. Y la propuesta concreta tiene que ver con que esa sistemática que atraviesa en el tiempo, en forma horizontal, el seguimiento en salud, la aptitud, lo que llamamos aptitud para el trabajo, viene a ser como una foto, ¿no? Una foto de un momento en particular. Y una cosa que nos parece que sería un aporte interesante para irlo pensando, que ya lo veníamos, ya en el 2015 cuando nos sentamos a hablar de esto y se generó este informe del grupo de trabajo, surgió la idea, que en otros países se trabaja de esa forma, de asimilar un documento de control en salud en médico laboral o control en salud en el trabajo a los carné, por ejemplo el carné pediátrico, en salud pública para digamos, de alguna manera intentar acceder a mejorar los indicadores de determinadas poblaciones. Lo que se hace es una vigilancia más de cerca, una identificación de los factores que esté registrado y que además sea un requerimiento, por ejemplo, para ir a la escuela, ¿no? Los niños para ir a la escuela tienen que tener su carné. Es un carné que es propiedad del niño. ¿Y por qué? Porque nos interesa mucho saber cuál es la situación de salud del niño. Si no conocemos cuál es el problema, difícilmente podamos generar soluciones. Entonces sería, de alguna manera, el carné del adulto mayor también. Son documentos en los cuales figura información, no es la historia clínica, de todas maneras son datos sensibles y sin duda que es propiedad del trabajador, sería en este caso, propiedad de los padres del niño, propiedad del adulto mayor. Es un documento en el cual aparecen las cosas de mayor relevancia. Por ejemplo, qué enfermedades importantes generales tiene, cuál es el último seguimiento con el pediatra, en fin. Entonces, en este caso serían documentos que podrían tener una validez interempresarial, o sea que si la persona tiene ese documento que es su propiedad, puede estar desempeñándose en empresa A, empresa B, empresa C. Entonces, ¿qué pasa? No se duplican los esfuerzos. Nos pasa que de repente es el mismo grupo empresarial, pero tiene distinto nombre y hay que generar una nueva evaluación psicofísica. Entonces, si ustedes, como colectivo desde el liderazgo, pudieran acordar cuáles son los requerimientos, cuáles son los requisitos, bueno, los invitamos a, por ejemplo, podría considerarse que esté avalado por un jefe técnico titulado, ¿no? Un jefe técnico médico del trabajo. Entonces son proveedores de servicios sanitarios que garantizan la calidad del servicio en ese sentido, ¿no? Que van a estar orientados a la vigilancia específica. Permiten que esos datos además no se pierdan, no queden en una base de datos de una empresa y el médico del trabajo de la otra empresa que no tiene la menor idea de cuál es la situación, los pierde, ¿no? Entonces, bueno, ahí les detallaba, por ejemplo, algunos de los requerimientos de este documento que podrían tener en cuenta a la hora de generarse o de plantearse esta posibilidad de tener un documento que pueda intercambiarse entre las empresas, ¿no? Si ustedes llegan a un acuerdo, ¿no? A ver, ¿algo más? Creo que... Bueno, en realidad ese era el aporte. Les presento, por si no lo conocen, al padre de la medicina del trabajo, Bernardino Ramazzini, que es el autor de la célebre frase "más vale prevenir que curar". Hablamos tanto de prevención y, bueno, él escribió el primer tratado formal referente a la medicina del trabajo, en su momento medicina de los artesanos, otra dinámica de trabajo de la antigüedad. Y bueno, ahí tienen nuestro contacto. Y les agradecemos la atención, no sé si tienen preguntas. Creo que en los tiempos, Jimena, no sé si
¿Estoy bien en los tiempos? Si quieren hacer alguna pregunta, algún aporte. Bueno, muchas gracias por el espacio. Gracias Micaela. De todos modos, las preguntas más o menos las estamos ordenando al final, cualquier cosa nos las hacen llegar y te la transmito a ti y a Eduardo. Destacar este último punto, pues fundamental, ¿no? Estuvimos trabajando mucho, recuerdan, en este tema. Ojalá algún día podamos lograr el carnet de salud de la construcción, ¿tá? Donde eventualmente nos ayude a trabajar mucho más estandarizados y bueno, en definitiva, más ágiles en todo lo que es el proceso o todo lo que hace a la salud en el trabajo. Gracias, como siempre, SBA. SBA siempre nos ha colaborado muchísimo en todo momento, así que nuevamente gracias por acompañarnos a la Cámara y a